Entonces para eso nosotros hemos representado una pequeña historia, ayudando a nuestro amigo Charlie y Luisa, que son nuestros conductores en el día de hoy, y le vamos a plantear así. Tenemos un escenario donde está el terminal de buses, donde están todos los buses almacenados, donde se le hace mantención, etc. Y dos trabajadores que viven en distintos puntos de la ciudad. Uno de ellos vive cerca de la terminal, ¿cierto? El otro vive lejos, por lo tanto van a usar distintos medios de transporte para llegar a su trabajo. Convengamos que el medio de transporte público no solamente va a ser un bus, lo vamos a ampliar a bicicletas, metros, ferries, incluso así las vías públicas, como por ejemplo las veredas o las vías de bicicleta. Por lo tanto, Charlie va a salir de su casa y él va a optar por vivir una experiencia de su trabajo con el ambiente en la ciudad. Entonces, lo importante es que él quiere que las vías estén expeditas, estén con árboles, estén bonitas, o sea, que no solamente se considere un mecanismo motorizado para desplazarse como transporte, sino que los propios pies ya no son un transporte. Por lo tanto, él quiere disfrutar del espacio en la ciudad. Por lo tanto, necesita que la locomoción o que el transporte esté en entorno con la ciudad y él pueda tener tiempo de pasar a una plaza, ver a unos lindos peces que están en un lago, ¿cierto? Quizás tomar un poquito de jugo bajo un arbolito, porque él, como la ciudad le entrega este entorno, está planificado para poder llegar a su trabajo a tiempo. Entonces él va a usar la vía de transporte de la vereda y como conductor va a ir disfrutando de la ciudad relajado, ¿ya? Él va a llegar a su estación de trabajo y todo el sistema público, como es de un chofer, ahora sí nos vamos a concentrar específicamente en los buses. Como vamos a tener un sistema ya motorizado y general, que va a tener el control completo del transporte en la ciudad, integrado ya sea por ruta o por línea, se le va a entregar un pequeño brief dentro de su máquina, que va a ser con un computador, ¿cierto? Donde le va a señalar cuáles son los puntos que están más complicados en la ciudad, cuáles son los paraderos que tienen más afluencia de público, en qué paraderos se ha detectado que hay personas con discapacidad para tener precaución e ir con los implementos correspondientes. Y cuando tenga un brief completo de lo que va a ser su recorrido, él va a poder salir a andar a recorrer el bus. Entonces, principalmente, él tiene que tener vías exclusivas que sean súper expeditas, que sean como parte del entorno de la ciudad. Los paraderos obviamente van a estar definidos y la idea también es que como apoyo al transporte público del chofer y de la locomoción colectiva en bus, se planea que los paraderos sean más inteligentes, más integrados, donde que por ejemplo tener un café, paraderos centrales, estamos hablando de los que están en medio de la ciudad, puedan tener café, puedan tener espacios más amplios para sentarse, más cómodos, se les puede entregar información mediante revistas, mediante LED, mediante cualquier cosa, y eso hace que el pasajero esté más relajado. Al estar más relajado, el conductor va a empezar a generar una relación con el pasajero y se va a hacer una integración entre trabajador y comunidad. Entonces ya no es una cosa de que voy a un bus y me subo, sino que estoy buscando una experiencia donde voy a ver al mismo caballero que me lleva todas las mañanas, puedo conversar, preguntarle cómo está su hijo, etc. El punto de la ciudad va a poder interpretar de que si el bus necesita llegar, permiso, voy a mover a Luisa a su casa porque estaba esperando mucho tiempo, va a poder detectar de que el transporte público necesita de alguna forma acelerar el paso y de forma automática va a preparar las distintas señaléticas para que el bus pueda pasar de una forma directa y sin demora. Una posibilidad, al tener un sistema ya más expedito, más controlado y más relajado, va a permitir que Luisa, que ya sabe a qué hora viene el bus, vaya caminando y al momento de llegar a su paradero, el bus se está acercando. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Podemos hacer un cambio de turno incluso en el paradero, porque como el brief está en la máquina, Luisa se va a poder subir y va a poder tener toda la información que Charlie tuvo. Ojalá Charlie que está medio cansado, ya. Luisa, por otra parte, la idea es que no solamente el transporte público en buses sea inteligente, sino que también la ciudad sea inteligente para el chofer. ¿Qué pasa aquí? Que en cierta parte de la ciudad se están haciendo obras que entorpecen el acceso del bus. Por lo tanto, el chofer podría llegar a esta zona
y tener que esperar que se libere el taco, que pase, que no va a tener un transporte, una vía expedita de su trayecto, por lo tanto le va a generar estrés, etc. Antes de eso, la máquina y todo este sistema inteligente que no le pusimos nombre, pero digámosle Skynet. No. pero va a estar completamente ya informado de las fallas y le va a entregar rutas alternativas a la locomoción. Entonces Luisa va a tomar una ruta alternativa que no dificulta o no disminuye los tiempos y no afecta hacia dónde se van los usuarios. Una cosa importante es saber, como los paralelos también son inteligentes, van a tener distintos puntos donde las personas van a poder indicar que llegaron y podrán indicar hacia dónde se dirigen. El conductor puede tener la certeza si es que es necesario parar en un paradero o no. Entonces, si el paradero está vacío, él automáticamente ya está pensando en cómo va a ser la siguiente ruta. Va a llegar entonces, y ahí se repite el ciclo. Lo ideal es que cuando se haga el cambio de turno, ¿cierto? Luisa llegó a su casa súper relajada, disfrutando su ambiente de trabajo porque disfrutó el hecho de movilizarse y también no tuvo mucho estrés. Y Charlie, que fue a estar la máquina, ¿cierto? Va a poder volver a altas horas quizás de la noche, también disfrutando de su plaza o de su entorno agradable. Perfecto.